Amén. ¿Estamos? ¿Estamos todos los hermanos? Amén. Amén. Le damos gloria y le damos honra al Señor por permitirnos estar nuevamente en su presencia, dándole al Señor siempre gracias porque Él es maravilloso, Él es grande, Él es poderoso y siempre Él nos guarda de todo maldad, de todo lo que se levante en contra de la iglesia de Jesucristo. En esta tarde vamos a estarnos ubicando en la palabra de Dios y antes vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor por permitirnos estar en su presencia. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir al Señor: Padre Celestial que estás en el cielo, venimos delante de ti, delante de tu presencia, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza en esta tarde, Señor. Dándote gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos permites, Señor, compartir tu palabra, Señor. Venimos pidiéndote por cada uno de nuestros hermanos en la fe, Señor. Ahí donde ellos se encuentren, Señor Padre, ahí donde ellos estén, Señor Padre, aquí mismo en España, Señor, allá en la India, Señor, en Honduras, mis hermanos, Señor, y amigos, Señor, en Honduras, mis familias, Padre, venimos cubriéndolos con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Creemos fielmente en tu palabra, Señor, que tu palabra es viva, Señor, y es cortante, Señor, como una espada, Señor, llegue con poder y con autoridad, Señor, aquí por los padres de nuestra hermana Natalie, Señor, declarando en el nombre de Jesús, Señor, que tú has obrado, Señor, en sanidad, Señor, en milagros, Señor, sobrenatural para ellos, Señor, que ellos darán testimonio, Señor, de tu poder sobrenatural, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos allá en la India, Señor, también, Señor, que seas tú obrando, Señor, ahí en ese ministerio, Señor, con nuestros hermanos en la Argentina, Señor. Padre, bendecimos la vida del apóstol Juan Centurión, la profeta Iris, ahí en Argentina, Señor, declarando en el nombre de Jesús que tú los traes a España para un rompimiento, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, iglesia, le damos la bienvenida en esta tarde, dándole gracias al Señor, porque Él es fiel y Él nos permite estar nuevamente en su presencia. Vamos a estar compartiendo un mensaje el día de hoy y quiero que nos ubiquemos en la palabra de Dios y vamos a ir a Primera de Corintios y vamos a ir al capítulo número 10. Capítulo número 10, vamos a estar leyendo desde el versículo número 1 hasta el versículo número 22. Sabemos que estamos en el mes de octubre y este mes de octubre es un mes en donde nosotros podemos ver con nuestros propios ojos cómo el enemigo se está levantando, y cómo tiene engañada a muchas personas celebrando paganería, celebrando carnavales, celebrando fiestas en honor a Belcebú, a Satanás. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo una palabra que tiene que ver con todo esto, pidiéndole al Señor que pueda llegar a los corazones de ustedes este mensaje y nos deje esta sabiduría para poder entender y comprender y compartirlo con nuestros hermanos y nuestras familias. Es importante que el mensaje pueda ser compartido para que pueda llegar a los corazones de muchas personas que aún no conocen la verdad que hay oculta detrás de esta paganería. Yo le puse como título: las mentiras de Satanás, los carnavales y fiestas de Halloween. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. Y para ello nos vamos a estar ubicando y nos vamos a estar centrando en el versículo de Primera de Corintios 10, en el versículo 20 y 21. Yo voy a leer allí el versículo 20 y 21 donde dice: contrario digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que vosotros participéis con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hay una serie de actividades y festividades que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos. Naciones a nivel mundial están celebrando como tradición fiestas paganas, las cuales son incompatibles con la práctica que nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, como cristianos debemos de practicar, por lo cual estamos en contra de las culturas o de las tradiciones de los pueblos o del folclore de un pueblo en sí. Pero no obstante, hay expresiones y hay prácticas que muchos pueblos están practicando en base a la cultura y a las tradiciones, y estas están condenando a una generación, están condenando a una nación, están condenando a un pueblo. Como nosotros podemos ver, esto es un pecado
Es un pecado el celebrar fiestas paganas y nosotros como iglesia debemos de estar despiertos, no podemos participar de ello. La palabra de Dios nosotros debemos de entenderla y no solamente entenderla, comprenderla, pero también vivirla. Debemos de cuidarnos nosotros como iglesia de no caer en este tipo de paganerías. Tal es el caso de los carnavales. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? El carnaval es el cual representa todo en los carnavales. Son fiestas paganas de una forma deliberada. Podemos ver cómo en el carnaval se mueve la carne, por eso se llama carnaval. Porque ahora bien, Baal es Belcebú y lo vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios. La religión pagana. En numerosas ocasiones podemos ver a través de la palabra cómo el pueblo de Israel desobedeció. Muchas veces desobedeció a Dios y participó de la paganería. En numerosas ocasiones nosotros podemos ver a través de la palabra cómo lo hicieron. De ahí que los fariseos y los sacerdotes empezaron a conocer y supieron verdaderamente lo que es referente a Belcebú y al reino de Satanás. Y al saber identificar a Belcebú y el reino de Satanás, ellos como fariseos y como hipócritas llegaron al extremo, escúcheme bien, de dudar de que Jesús es el Hijo de Dios, es el escogido de Dios y es el libertador de cada uno de nosotros. Y inclusive llegaron a señalarlo, y en los señalamientos que ellos le hacen, incluso culpan a Jesús en nombre de Belcebú. Podemos ver a través de la palabra de Dios en Mateo 12, del 22 al 24, cómo allí los fariseos y los hipócritas señalando a Jesús cuando Jesús hace un milagro en un endemoniado que estaba endemoniado con un espíritu de ceguera y un espíritu de mudez. Vamos a leerlo aquí en Mateo 12, del 22 al 24, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, dice, ciego, dice, y mudo, dice, y le sanó, dice, de tal manera que el ciego y mudo veía, hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino Belcebú, príncipe de los demonios. Nos dice la palabra de Dios también. Podemos ver allí nosotros cómo lo señalan, cómo lo están señalando. Ellos conocían que Belcebú y reconocían que Belcebú tenía poderes, pero ellos estaban allí blasfemando, porque estaban blasfemando en contra de Dios, en contra del Hijo de Dios. Nos dice la palabra también que existía un rey cuyo nombre era Ocosías. Este rey era un rey consultaba a Belcebú en vez de él ir y consultar a Yahweh. Él lo que hacía era que consultaba a Belcebú. Podemos ver nosotros también cómo en estos tiempos podemos ver inclusive gente dentro de la iglesia de Jesucristo cómo van y consultan a brujo, a hechicero, a santero y no consultan directamente a Dios. Inclusive podemos ver personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia que tienen un palotero en vez de recurrir a Yahweh, en vez de recurrir a un hombre o a una mujer de Dios. Hay un testimonio que yo quiero contar y es algo que me pasó en mi trabajo y es referente a una compañera en donde yo me recuerdo que yo andaba evangelizando ese día, era un día sábado, y yo andaba con una hermana de la iglesia y andaba con mi madre, y me recuerdo ese día que mi compañera me escribió y me dijo que su hija estaba enferma y que estaba muy preocupada y bueno, prácticamente me pidió oración. Y yo en ese momento me fui del lugar donde yo estaba y le dije a mi madre y a la hermana que andaba conmigo ese día, la hermana Sara, que me acompañara, y nos fuimos hasta el lugar a orar por la bebé. El detalle es que cuando nosotros llegamos a ese lugar, yo me recuerdo de que yo llegué hasta la parte de abajo donde está el vestíbulo, y yo observé y piqué y nadie me abría. Y en la parte de arriba de la ventana salió alguien y nos cerró la cortina. En ese momento yo sentí, qué raro, dije yo, porque no nos quisieron abrir la puerta. Y en eso bajó la suegra de mi compañera, me observó, yo sé que supo que era yo, que estaba allí, que yo iba a orar, y nunca nos abrieron. Estuvimos una hora y nunca nos abrieron. Pues eso pasó, yo me tuve que ir del lugar porque no me abrieron la puerta.
La cuestión es cuando yo llego a mi trabajo. Mi compañera no me dice nada de que por qué no me abrieron, no comentó nada. Y en el trabajo yo escucho un comentario en donde ella dice de que su hija estaba enferma y que ella había llamado a una mujer para que le hiciera una limpia con un huevo. Cuando yo escuché eso, yo me sentí mal. Yo me sentí mal y en ese preciso momento yo recuerdo de que yo me fui del lugar donde yo estaba y yo sentí ganas de llorar en el vestidor donde yo estaba. Cuando yo sentía aquellas ganas de llorar, yo era como que sentía ya un rechazo hacia mi compañera. Yo ya no me podía acercar a ella de la manera como antes nos acercábamos porque ella, entre comillas, decía ser cristiana. Y yo en ese momento yo lloraba, pero yo sé que no era yo, era el Espíritu Santo constrictado, porque ciertamente no me cerraron a mí la puerta. Le cerraron la puerta a Jesucristo, porque era Él el que me llevó hasta ese lugar para llorar por esa niña. Yo no les puedo decir qué sucedió, porque hasta el día de hoy yo no sé, pero sí les puedo decir que vino destrucción a través de eso a ese hogar. ¿Por qué? Porque han recurrido como lo hizo aquí Ocosías. Él se sentía enfermo, pero ¿él qué hizo? Él recurrió a Baal-zebú en vez de recurrir a un hombre de Dios o recurrir directamente a Dios. Este consulta a los demonios. Y ahí en la palabra de Dios dice en Segunda de Reyes, escúcheme bien, 1, del versículo número 1 al 4, y Ocosías cayó, dice, por la ventana, dice, de una sala de la casa, dice, que tenía, dice, en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Y dijo el ángel de Jehová, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón. Por tanto así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Podemos ver que vino la muerte a este hombre por haber recurrido donde él no debería de recurrir. A veces nosotros mismos llamamos la muerte, llamamos la enfermedad, llamamos la pestilencia, porque no queremos recurrir al Dios Todopoderoso. No queremos recurrir a Yahweh, sino que vamos a un brujo, un hechicero, a quien sea, pero mucho menos. Lo peor que nosotros podemos hacer es olvidarnos de Dios. No solamente tenemos que recurrir a Dios en un momento de una prueba difícil, sino también cuando nosotros estemos sintiéndonos que estamos bendecidos, debemos también de recurrir a Dios. ¿Qué significa Baal? Vamos a ver qué significa Baal. Baal o Belcebú. ¿Y cuál es el símbolo? Baal o Belcebú es un dios cananeo, nombre del jefe del mundo demoníaco, Satanás, príncipe supremo de los demonios. Vamos a leer aquí en Mateo 10:25 lo que dice la palabra de Dios. Aquí llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. También habla en Mateo 12, del 24 al 29, lo mismo, cuando vienen y se levantan en contra de los siervos de Dios. A veces se van a levantar en contra de nosotros porque nosotros somos usados por el Señor, porque tú eres usado en palabra profética, en don de sabiduría, en don de ciencia, en el ministerio pastoral, en el ministerio profético, pero nosotros no podemos debilitarnos y no podemos retroceder por lo que nosotros nos digan. Imagínate si Jesucristo mismo, siendo Jesús mismo, blasfemaron en contra de él llamándolo Belcebú, cuanto más nosotros, que nosotros simple y sencillamente somos siervos de Jesucristo, somos seguidores de Jesucristo, somos servidores, simple y sencillamente somos administradores de lo que nosotros tenemos. Así es que el nombre de Belcebú significa Señor del infierno y del mundo demoníaco. A este Dios se le rendía culto en Filistea, en concreto la ciudad de Ecrón. Y yo quiero que aquí los concentremos. Hay una ciudad, que esa ciudad es en Ecrón, donde había allí, dicen, un templo, y ese templo estaba levantado en honor a Belcebú. En dicho templo lo que se hacía era que se celebraban y se efectuaban todo tipo de cantidad de sacrificios y rituales en honor a Belcebú, en honor a Satanás. Y por falta de la higiene y por el clima de ese lugar de Ecrón, era un lugar árido, era un lugar con una zona donde siempre estaba repleta de moscas. Era un lugar donde siempre estuvo repleto de moscas. Entonces, por este hecho,
fue como rebautizado Belcebú, y a Belcebú también le llaman el señor de las moscas. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, que también le llaman el señor de las moscas, en donde Belcebú está sentado en un trono, que es el trono ahí en Ecrón, y ahí en Ecrón habían un montón de moscas alrededor de ese trono, que ese trono es donde está Belcebú, al cual se le presentan todos los sacrificios y todos los rituales que están haciendo ahí, algo similar a lo que se está haciendo y lo que se va a hacer ahora, este 31 de octubre. Por eso la iglesia debemos de estar preparada, debemos de estar activada y debemos de estar velando y orando. No debemos de estar participando de nada de esto, por lo cual uno de los símbolos más representativos de esta deidad era la mosca, cuyas figuras, según datos arqueológicos, dicen que hay figuras de estas moscas que están talladas en oro. Es como que tallaron, como honrándolas, o yo no sé, es como que tallaron estas figuras de las moscas y se han encontrado en excavaciones arqueológicas en ese lugar ahí de Ecrón. Están y las han encontrado los arqueólogos. Ahora, por todo esto, nosotros debemos de entender que el acto espiritual tiene que ver mucho con lo que se mueve hasta a nuestro alrededor. Tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual, nosotros debemos de percibir, de estar apercibidos y abrir nuestros ojos, tanto espirituales como naturales, porque hay personas que no perciben ver las cosas en el ámbito espiritual. Entonces, tiene que ver con el pecado que practica una persona, y las moscas representan a los demonios que oprimen a los pecadores. ¿Qué era lo que representaba la mosca o lo que representa la mosca? Lo que representa es ¿cómo decirle? La opresión que reciben todos los pecadores. Podríamos decir en pocas palabras que la presencia de las moscas puede ser perfectamente una señal de una presencia demoníaca, ya que tiene un vínculo espiritual estrecho con lo demoníaco. Las moscas tienen una relación con un acierto a un presentimiento de que algo o alguna desgracia va a pasar. Hay otro testimonio que yo quiero contar, y tiene que ver con lo que a nosotros nos sucedió hace como 2 domingos. Aquí tengo a mis hermanos, y ellos pueden decir que sí, que es verdad. Amén. Que es verdad lo que vamos a hacer. Amén. Lo que yo voy a comentar ahora es algo que nos sucedió hace aproximadamente 2 domingos. ¿Qué sucedió hace 2 domingos? Nosotros, me recuerdo que estábamos en un parque reunidos hace 2 domingos, y ese día que nosotros estábamos reunidos fue hace 2 domingos, en donde aquí en este pueblo de San Feliu se estaban preparando los carnavales. Amén. Se estaban preparando unos carnavales para las fiestas de carnaval, y resulta que ese domingo que nosotros estamos reunidos, había una manifestación de muchas moscas en ese lugar. Yo me recuerdo que los hermanos se quedaban viendo unos a otros, y en el momento que se quedan viendo unos a otros, me imagino que algunos de los hermanos dijeron, ¿quién de estos es que ha de andar las moscas? Pero en realidad no se trataba de eso, sino que era algo que estaba ocurriendo, era algo que estaba pasando, y era en el ámbito espiritual. Era algo en el ámbito espiritual. Resulta de que como se estaba preparando esa fiesta, ese carnaval, claro, las moscas estaban de una forma manifiesta como tú no te imaginas. Yo me recuerdo que yo no me paraba, y ustedes pueden ir a ver la prédica de hace 2 domingos y ahí se ven las moscas, porque se ven las moscas, cómo se me paran en la cabeza y por todos lados. Ciertamente esa manifestación de las moscas era debido a que se iban a estar celebrando estas semanas carnaval aquí en este pueblo. No han parado aquí los carnavales, en donde muchos jóvenes están disfrazados de demonios, en donde ellos dicen que se visten de los demonios rojos, o sea, los demonios rojos, y ellos vienen y ellos se visten de color rojo, y en la parte de abajo del pantalón
tienen una llama de fuego y se ve como ellos están celebrando ese carnaval. Ahí se ve como ellos celebran el carnaval, todos reunidos, van reventando cohetes, van con demonio. Podemos ver que allí lo que Dios nos estaba dando a entender a nosotros iba a celebrar. No podemos decir nosotros, que no sabemos paganería y pura brujería y pura. Del versículo 22 al 24, que antes lo mencioné, Jesús sanó, tenía 2 enfermedades y esa enfermedad es totalmente cierto que Satanás, enfermedades y las maldiciones causadas por Satanás y sus demonios se pueden contraer a nuestra vida por cosas que nosotros hacemos. ¿Cómo nosotros podemos contraer enfermedades o maldiciones a nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas que pueden ocurrir? Pueden ocurrir estas maldiciones de diferentes maneras. Número 1, puede ser por medio de una herencia espiritual, puede ser a través de un familiar, o sea, a través de un árbol genealógico. Por ejemplo, en mi casa, es que mi papá que esté viviendo en la prostitución, en el homosexualismo, en la brujería, en la hechicería, en cualquier paganería de estas. Y que esa persona diga, no, es que mi abuela fue bruja, es que mi abuelo fue brujo, mi abuelo fue brujo y por eso yo soy bruja. Y podemos ver que hay personas que están siguiendo esa línea genealógica, porque ellos vienen y ellos arrastran un árbol genealógico del cual ellos deben de renunciar. Otra cosa también, por el comportamiento o el modo de vida de un individuo. Puede venir una enfermedad a mi vida o puede venir espíritus demoníacos a mi vida por la desobediencia que yo tengo hacia Dios y hacia la palabra de Dios y por todo lo que yo hago fuera del propósito de Dios. Y número tres, también puede venir también por maldiciones hechas mediante trabajos de brujería, que hay que destacar que si no se rompen estas maldiciones, nuestra vida será un tormento. Por ejemplo, maldiciones hechas por trabajos, como decir alguien que ha recurrido a un brujo, ay, es que voy a hacer un amarre. Yo he escuchado de personas que dicen, voy a ir a hacer un amarre para que a mí me hagan casa, y quieren amarrar a un hombre o quieren amarrar a una mujer o le quieren hacer una brujería o una maldad a una persona. Ay, que esa persona me cae mal, voy a ir a un brujo para que le vaya mal en la vida, o voy a ir a un brujo para que todo lo que tenga esta persona, espíritus de envidia, vengan y me den a mí. Podemos ver en la palabra de Dios cómo se levantó un espíritu de envidia, que lo predicamos la vez pasada en contra del rey David. Podemos ver allí cómo esos espíritus de envidia vinieron y quisieron destronar al rey David. Y entonces nosotros debemos de estar preparados, debemos de estar alineados al Espíritu Santo de Dios para que ninguna de estas maldiciones puedan entrar a nuestro cuerpo, puedan venir a nuestra vida, a nuestra casa o a nuestra familia. Ciertamente podemos ver que el rey Saúl, dice la palabra de Dios, que hasta recurrió a una bruja para que pudiera la bruja venir y hacer aparecer al profeta Samuel. Imagínate. Y así podemos ver en estos tiempos mucha gente están haciendo rituales en estas meses, en estas causas espirituales. ¿Cómo así? Ámbito natural y ámbito espiritual. En el ámbito natural, las moscas nosotros las encontramos en lugares cálidos, en lugares áridos, y se multiplican en ambientes donde hay basura, donde hay suciedad, donde todo está en descomposición. Por ejemplo, la basura, las carnes o alimentos que ya están en descomposición. También puede ser por aguas contaminadas. Podemos ver riachuelos o ríos contaminados donde echan basura y ahí hay contaminación. Y también en los cementerios podemos ver que también hay tumbas que ya se han abierto y ahí están algunos huesos, o tal vez hay algo allí de animales también que han abierto tumbas, y ahí se puede ver que hay manifestaciones de moscas también. ¿Y qué sucede? Todas estas moscas que se crean ahí vienen y atacan y contaminan al ser humano, trayendo enfermedades infecciosas como ser la disentería, como ser el cólera y también la tifus o tifoidea.
Son enfermedades a través de esas moscas, a través de una picadura de una mosca de esa puede venir cualquier tipo de este tipo de enfermedades. Las personas que por una causa o otra vivan en un lugar así, lo más razonable es salir de un lugar de esos. Mas si nosotros somos cristianos y sabiendo las manifestaciones demoníacas, tenemos que salir de un lugar que esté lleno de la suciedad. No podemos estar en un lugar lleno de suciedad o de porquería. ¿Por qué? Porque es probable que hayan manifestaciones demoníacas en ese lugar. Esto podría ser en el ámbito natural, que se manifieste en la mosca por este tipo de consecuencias. Yo no sé si ustedes se recuerdan de este coronavirus, cómo dicen que inició. Y al principio, cuando inició, hubo un rebullo y una bulla en donde decían de que esto venía del murciélago, porque en China se habían comido unos murciélagos y que porque los murciélagos aquí, y estaban diciendo que a causa de un murciélago había venido el virus. Entonces, para no correr nosotros riesgos, es necesario salir de lugares que estén contaminados, con poca higiene y poco orden. Ahora, en el ámbito espiritual, vamos a ver el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual también hay presencia demoníaca en donde nosotros la podemos identificar a través de las moscas. Pero por otro lado, en este ámbito espiritual, la continua presencia de moscas en la vida de una persona pueden ser producto de pecaminosos hábitos inmorales. Por ejemplo, personas que caminan con un moscal ahí, moscal, yo no sé, porque caminan inmundo, porque hay inmundicia, hay lascivia, hay porquería. En estos casos, las moscas representan claramente la presencia real de los demonios ahí en ese cuerpo, ahí en esa persona, interviniendo en la vida de las gentes. Vamos a citar algunos de los lugares y prácticas donde los demonios habitan. Y ninguna persona, como ser visitar burdeles, visitar casinos, visitar loterías, la pornografía, el adulterio, la fornicación, los vicios, los horóscopos, la adivinación, ir a donde un curandero, visitar y usar la magia blanca, la magia negra, que poner velitas para orar a los muertos, hacer santería, veneraciones a santos, a vírgenes, creer en santos y toda clase de idolatría, como también las tradiciones de la fiesta con origen pagano que tienen ocultismo, brujería y hechicería. En definitiva, todo lo que va en contra de Dios, todo eso se llama pecado y por lo tanto es inmundo ante los ojos de Dios y Dios no lo acepta y por tanto va a traer condenación y va a traer muerte. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. Tenemos por otro lado no solamente el carnaval, porque esto va unido, el carnaval que es la carne a Baal que se está presentando para la fiesta que van a hacer todos los brujos, todos los hechiceros, todos los santeros el 31 de octubre con la fiesta de Halloween. Fiesta de Halloween, lo cual es una fiesta pagana que está ligada a una forma abierta con el ocultismo y el satanismo. Halloween está ligado al satanismo y al ocultismo. Hay una serie de razones por las cuales creemos que es incorrecto para un creyente permitir que los hijos vayan disfrazados de lechuza, de demonio, de bruja, de lo que sea, tocando las puertas de las casas, pidiendo caramelos, pidiendo confites y comida. ¿Saben por qué? Porque lo que están haciendo es entregándole la alma de ese pequeño a Satanás, porque lo están disfrazando de un demonio, vestirlo de bruja, vestirlo de fantasma, vestirlo de monstruo. Es completamente incompatible con un testimonio de un cristiano. Imagínate un cristiano que va a una iglesia y que es servidor de una iglesia y vistiéndose de demonio, vistiéndose de bruja, vistiéndose de payaso y poniendo a su hijo o a su hija vistiéndose de demonio para ir a celebrar ritos satánicos, porque se llaman ritos satánicos los que están preparando. Eso es lo que están haciendo, entregando el alma de ese niño. Más aún, la mayoría de los trajes usados en Halloween no solamente son esos, son disfraces de vampiros, disfraces de calaveras, disfraces de monstruos. Y todo esto está asociado con con el peor tipo de creencias y ceremonias paganas. Ceremonias paganas. Estas celebraciones generalmente están centradas en lo siniestro, tales como los demonios se manifiestan a través de la hechicería, de la brujería, de las supersticiones, en alusión a tradiciones de fiestas paganas.
Eso es lo que se está celebrando. El origen del Halloween, ¿cómo comienza el origen del Halloween? Esta celebración del Halloween se da en la víspera del 31 de octubre y este es el principio de los hechiceros a nivel mundial. Y la creencia que hay dentro de brujos que Satanás tiene aquí en la tierra del Halloween se remota unos 2000 años antes antes del cristianismo. Era una práctica de los antiguos druidas. Eran como, ¿cómo decirle así? Los druidas eran personas de la clase sacerdotal en Gran Bretaña, o sea, eran autoridades, eran sacerdotes de Gran Bretaña, Irlanda, norte de España, de Galía, de Francia, el norte de Italia y posiblemente otras partes de Europa, que eran celtistas, o sea, eran de origen celta durante la Edad de Hierro e incluso antes. En los países célticos de las regiones de Gran Bretaña, como ser Francia, Alemania, también civilizaciones celtas fueron grupos de tribus que vivieron entre los siglos 8 y los siglos 1 antes de Cristo en Europa Central y también en Europa Occidental, o sea, en donde nosotros estamos viviendo. Y estos se caracterizaron por ser tribus guerreras, por eso nosotros podemos ver en los carnavales cómo ellos van con trinches, van con espadas, van vestidos de arte también, porque ellos utilizan no solamente el arte, utilizan las armas, utilizan la religión y utilizan las festividades y utilizan los carnavales. Ahora, la celebración era en honor a un dios y ese dios se llamaba Sachain o Samaín, así se llamaba el dios, y es la festividad de origen celta. Es la festividad de origen celta para el dios Samaín, celebra en toda Europa. Hasta el día de hoy, esta es una tradición que se celebra en toda Europa. Aquí lo estamos viviendo ahora y lo estamos viendo cómo lo están celebrando. 31 de octubre están preparando ritos satánicos, pero antes de eso hay una antesala que son todos los carnavales, toda la carne a Baal que se va a presentar el 31 de octubre. 31 de octubre. Ahora, del 31 de octubre al 1 de noviembre se dice que los celtas hacían una celebración del final de la temporada de la cosecha. En la cultura celta era considerado como prácticamente el año nuevo celta. O sea, se celebraba el año nuevo celta al Señor de los Muertos. O sea que lo que celebraban era la muerte. A fin del verano. Significa, está terminando el verano y va a comenzar el invierno. Entonces, termina un año y empieza otro. Eso es lo que ellos estaban celebrando. También se cree que los Samaín celebraban el comienzo del año celta. Los celtas creían que Samaín era una época en la que los muertos podían caminar. O sea, ellos creían que al invocar a los muertos podían ir y caminar y llegar al lugar donde ellos lo estaban invocando. O sea que hay una tradición a través de esto en donde el día de Halloween que se celebra esto, ellos tenían que tener comida preparada para que los muertos que ellos invocaban llegaran a comer allí. La tradición del dulce y de los trucos comenzó en áreas del Reino Unido. Y esto sucedió en Irlanda. Ahí fue donde se comenzó esta fiesta pagana. La época de la caída de las hojas, algo así le llamaban, parecía adecuada para festejar la muerte, que es exactamente lo que significa el Halloween. Para ellos era una celebración de muerte en honor al Dios de los muertos. Nosotros celebramos la vida como cristianos y como hijos de Dios. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos por qué estar celebrando esas fiestas paganas. No tenemos por qué estar celebrando esas fiestas paganas, porque esas fiestas paganas no provienen de Cristo Jesús, no provienen de nuestro Rey. Y como hijos de Dios jamás debemos de celebrar la muerte, porque para nosotros la muerte es un enemigo y ese enemigo ya está vencido en la cruz del Calvario, tal como nos enseña la bendita palabra de Dios en 1 Corintios 15 del 54 al 57 dice: y cuando esto corruptible, dice, se vista de muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios quien
quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundante y debemos de darle gloria y debemos de darle honra a Dios, que significa que nosotros no debemos de adorar la muerte, no debemos de celebrar la muerte. ¿Por qué voy a celebrar yo la muerte? Era una creencia, la de los druidas, que en esa noche en particular los espíritus de todos los muertos tenían que regresar a sus casas. ¿Para qué? Para visitarlos. Es como que yo esté invocando a mi padre que ya falleció o a algún familiar mío que ya haya fallecido. Que Dios reprenda al diablo, porque esas son las estrategias de Satanás, estar engañando a la gente. Nosotros sabemos que esta creencia, ir nosotros y consultar a un muerto y que ese muerto venga y ese muerto, la palabra de Dios nos habla de resucitar a los muertos, pero no nos habla de invocar a los que ya están muertos, no nos habla de invocar a los que ya están muertos. Consultar a los muertos es abominación. No podemos ir a consultar a un muerto. Dice Deuteronomio 18 del 11 al 12, ni encantador que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Por eso hay inmundicia, por eso vienen las condenaciones, por eso viene tanta maldad, por eso está viniendo juicio a la tierra, porque las naciones están celebrando paganería, están celebrando hechicería. Pero todo el que sostiene una creencia similar abre su corazón y abre su hogar a demonios. Si yo abro mi corazón y abro las puertas de mi casa a celebrar esta paganería, lo que estoy haciendo es abriéndole la puerta a mi casa y a mi familia a que entren los demonios y hagan conmigo lo que quieran. Amén. Entran a mi casa. ¿Para qué? Para que entren espíritus inmundos a mi vida, a mis seres queridos, y se aparte la presencia y la gracia de Dios de mí. De Halloween, si los vivos no tenían comida preparada para eso, supuestos espíritus, algo les podía pasar. Ellos tenían que tener la comida ahí preparada para esos espíritus, para esos muertos que iban a llegar ahí. Si no, entonces iban a tener problemas con Belcebú, ¿verdad? O sea, para la visita de estos muertos, ellos tenían que tener la comida, si no, ellos creían que iba a venir calamidad, iba a venir pobreza, enfermedad o calamidades a donde ellos porque no atendieron al muerto. Por el origen pagano de esta fiesta, es necesario entonces que ningún creyente tenga nada que ver con el Halloween. Ninguno de nosotros debemos de participar de esta fiesta, ni siquiera hacer fiestas en nuestra casa simulando que yo no fui al carnaval o disfrazándome yo y disfrazando a mis hijos en mi casa, pero yo no fui al carnaval porque de una u otra manera yo estoy participando. Aunque yo diga yo no estuve en la reunión, pero si yo participé de ella, es como que yo haya estado. Cuando el ángel de la muerte andaba suelto en Egipto, la palabra de Dios nos dice que el ángel de la muerte anduvo suelto en Egipto, pero todos los hijos de Israel tenían que estar con sus casas detrás, adentro de sus casas, y los dinteles de sus puertas y sus ventanas tenían que estar como ungidas, tenían que estar cubiertos con la sangre de un cordero. Eso significaba que el espíritu de muerte no iba a entrar ahí. Pero ahorita nosotros como iglesia de Cristo, en vez de estar guardados en nuestra casa, orando, intercediendo, cubriéndolos con la sangre de Cristo, ungiendo nuestra casa para que no entren los espíritus de muerte, andamos metidos ahí. Imagínese que usted diga que es cristiano, que es servidor del Señor Jesucristo, y usted se vaya a meter a un carnaval de esos, todos los demonios que andan allí en ese carnaval, y usted entra ahí, usted está entrando al mero infierno. Ahí le pueden cortar hasta la cabeza, hacerle lo que sea y parte sin novedad, porque las personas que están ahí no son. La palabra de Dios dice que la lucha que nosotros tenemos no es contra sangre ni carne, es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, demonios de las regiones celestes. Significa que usted allí está entrando y no va a ir a luchar con esas personas. Ahí lo pueden golpear, lo pueden matar, le pueden hacer lo que sea. ¿Por qué? Por usted estar en un lugar donde usted no tenía que estar, por desviarnos de donde nosotros no teníamos que estar, por desviarnos como hizo David, que David se desvió su mirada de donde no tenía que estar. Dice la palabra de Dios que él tenía que estar en el lugar de guerra, en el lugar de batalla, pero él se quedó en la azotea del balcón observando lo que no tenía que observar, viendo el pecado. A veces nosotros se nos va la gloria de Dios o se nos van las bendiciones por nosotros participar de paganería, de inmundicia y de cosas que a Dios no le agradan. Nosotros como hijos de Dios no podemos participar de estas fiestas. Cuando nosotros sabemos que esto es abominación ante los ojos de Dios, no debemos de participar de ninguna manera.
Sencillamente lo que está detrás de las festividades paganas, de esto, es algo muy horrible, muy horrendo. Muy horrible y muy horrendo, porque hay sacrificios de niños, sacrificios de personas para un objetivo. Porque ellos lo que quieren es traer destrucción, traer más guerra, traer más pestilencia. ¿Saben? Los brujos se van a gente blasfeme más el nombre de Jesucristo. Usted debe de estar advertido, usted y yo debemos de estar advertidos contra las corrientes satánicas, las que están entero. Halloween, del ocultismo y los carnavales se han arraigado en todos los países del mundo y en todas las culturas del mundo. Países no solo aquí, Europa, no solamente en la Unión Europea, sino que también en Estados Unidos, en Latinoamérica, por el hecho de que muchos de los primeros emigrantes eran irlandeses. Y según la historia, los irlandeses migraron, unos irlandeses celtistas, migraron a Estados Unidos, y allá en Estados Unidos ellos llevaron esta tradición de Halloween, la llevaron a Estados Unidos, y actualmente en Estados Unidos se está celebrando esta fiesta como un festival nacional. Todas las casas están llenas de calabazas, las decoran, ponen calabazas y esas calabazas son un símbolo de la noche, o sea, apagan todo y la calabaza es la que está alumbrando. Y esa calabaza significa, lo que celebran es la noche de las brujas, la noche de los brujos. La historia viene desde Irlanda. Hay una historia que sale de Irlanda, y esto no es algo real, sino que viene siendo como quien dice algo mentiroso, porque es como quien dice una leyenda. Y la leyenda dice de que el Halloween viene de un hombre llamado granjero, era tacaño, ese granjero era mentiroso, y ese granjero acostumbraba a andar estafando a todos los vecinos que vivían cerca de la granja. Y un cierto día, dice la leyenda, que el diablo fue y llegó a buscar al Jack con la intención de llevarse el alma de ese Jack, pero el granjero logró engañar a Satanás, y Satanás vino y sabía y descubrió que este granjero no solamente lo quería engañar, sino que lo quería atrapar, y a cambio de su libertad el diablo le prometió que jamás volvería a buscarlo. O sea, lo libertó. O sea, que según la historia, el Jack era tan poderoso que lo iba a agarrar a Satanás y lo iba a apresar. Pero como le dio la libertad y lo engañó, lo apresó, pues lo engañó y lo apresó, luego le dio la libertad. Entonces, al darle la libertad, Satanás le prometió que no lo iba a volver a buscar. Al cabo de varios años, dicen que ese Jack se murió, pero cuando ese Jack se muere, fue rechazado en el cielo. Y al ser rechazado en el cielo, por mentiroso y tacaño y ladrón, vino él y fue enviado al infierno. Es una leyenda, no es que esté en la Biblia, que me vayan a decir, está predicando algo con esto. Es una leyenda de donde nace Halloween. ¿Por qué lo celebramos? Si es una leyenda, si es algo demoníaco que lo inventó Satanás, los demonios lo inventaron. Dicen que del cielo lo expulsaron al Jack, lo mandaron al infierno, y el diablo tampoco lo quiso. No lo quiso el diablo tampoco, y el diablo no lo quiso recibir, y entonces el diablo lo condenó. Y el diablo le dijo, vas a andar deambulando y te voy a mandar al purgatorio. Algo satánico, el purgatorio no existe, porque en esta leyenda lo mencionan. Al purgatorio le dijo, lo cual para él fue algo de temor. Entonces la leyenda dice de que el Jack vino y el Jack le dijo que le iba a pedir un último favor a Satanás, y ese último favor era que le dijo de que era muy oscuro el purgatorio y que le diera una luz para él poder caminar y poderse alumbrar. El diablo vino y el diablo dicen que le entregó una brasa. ¿Sabe lo que es una brasa? Es como un trocito de carbón. Entonces, esa brasa le dijo que esa brasa iba a arder y que esa brasa nunca se le iba a apagar. Y vino el granjero, y dicen que el granjero cogió uno de los nabos, porque él cultivaba y él tenía nabos, y dicen que con el carbón agarró el nabo y con el nabo andaba, y el nabo lo encendía y llevaba el nabo en su bolso, y a eso le hizo un hueco, y ahí colocó la brasa dentro del hueco, y desde ahí se alumbraba. Desde entonces en Irlanda se hizo popular esta historia de Jack y se celebra Halloween en base a esto. Jack se le llama también el Jack del farol y se le relaciona con las celebraciones de Samaín, las que ya vimos. Las celebraciones de Samaín tienen íntima relación
con esta celebración de Halloween que sale de Irlanda a través de esta leyenda de Jack, festividad de origen celta, que marcaba la transición y el paso de un año a otro, o sea, que terminaba el verano y comenzaba el invierno. O sea, ¿cómo decirle así? A otro año. Con la llegada de los emigrantes estos irlandeses a Estados Unidos, dicen que la celebración fue muy importante en Estados Unidos. O sea, le tomaron mucha importancia a la celebración de Halloween en Estados Unidos. Pero dicen que en Estados Unidos no tenían nabos, no podían plantar nabos. Pero como la historia viene de Jack, que es un granjero, y en Estados Unidos hay calabazas, entonces ellos vinieron y ellos en las calabazas las hicieron y dentro de la calabaza meten una luz. En base, como decir que ese es como el nabo, o sea, la luz. Meten la luz adentro de la calabaza y la calabaza viene siendo la cabeza de ese Jack. Esa calabaza es la cabeza de Jack. O sea, esas hortalizas o esas calabazas en Estados Unidos son colocadas, no es que eran colocadas, son colocadas en las puertas de las casas por si Satanás quiere llegar ahí a hacer algo, él salga corriendo y no puede entrar a las casas. Imagínate cómo transgiversan la palabra de Dios cuando Dios nos dice a nosotros que unjamos ¿con qué? Con aceite, con el Espíritu Santo de Dios nuestra casa, no con una calabaza, peor de la cabeza de un demonio, de una creencia satánica. Y cuando alguien se miraba, dicen, en un espejo cerca de esas calabazas, dicen que la luz no la podían ver. No la podían ver porque la gente no se podía ver ahí en el espejo, no se podía mirar. Entonces, todo esto que yo les he mencionado, en verdad nosotros no lo podemos tomar en cuenta en nuestra vida porque nosotros no podemos participar de esta paganería. Es una leyenda y aparte de ser una leyenda, es algo que tiene que ver con el origen celta, con lo que celebraban los celtas, con los sacrificios que hacían en los carnavales. La misma palabra de Dios dice que le dijo Dios, al pueblo de Israel que no debía de practicar tales prácticas. Dice en Deuteronomio 18 del 9 al 13, cuando hayas entrado, dice en la no sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija. O sea, los druidras de los que yo te exigían, no puedo decir porque esto continúa. Este es algo que lo continúa, es un ritual satánico que se sigue haciendo. Era entregar a sus hijos o a sus hijas al Señor de los muertos, o sea, a Belcebú. Dice, ni quien sea mago, dice, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, dice, ni que consulte a los muertos, dice, porque cualquiera que hace estas cosas es, ¿qué dice? Es abominación a Jehová, al Dios Todopoderoso. Dios no perdona ninguna de estas manifestaciones inmundicia. Y vienen consecuencias para todas las naciones que estén celebrando paganería. Vienen consecuencias. Ahí está lo que estuvimos predicando el otro día de los volcanes. ¿Por qué se activó ese volcán en esa zona que estuvimos predicando nosotros? ¿Dónde fue, hermano? A ver si se recuerda. El volcán de Hawái lo pusimos de ejemplo. ¿Por qué ese volcán de Hawái hizo erupción? Porque dicen que un día antes de esa fecha, que fue octubre también, parece que fue octubre, se estuvo celebrando, dicen, un carnaval. Y era al Dios del fuego. Eso se estaba celebrando. Dios del fuego, amén. Entonces, por estas abominaciones Jehová tu Dios echa, dice, estas naciones de delante de ti. Debemos de ser íntegros, andar en ello es falta de integridad para con Jehová tu Dios. Estas naciones que vas a desalojar, dice la palabra, escuchan a quienes conjuran, a los espíritus y a los encantadores, pero a ti, dice la palabra de Dios, no te lo ha permitido Jehová tu Dios. La Biblia condena todo tipo de prácticas que tengan, que no agradan y que no manifiesten la gloria de Dios. O sea, todo lo que sea adoración, que no sea Dios, a Dios no le agrada. El ponerse en contacto con influencias satánicas es esta forma de manera deliberada. Nosotros lo que hacemos es que apartamos la gracia y la gloria de Dios de nuestra vida.
Y es altamente peligroso porque traemos condenación, traemos muerte, traemos y llamamos a espíritus demoníacos que entren y vengan a nuestra casa. El corazón a veces a uno se le... Estas semanas que han estado celebrando aquí, en este lugar donde estoy yo, en este pueblo, aquí en San Feliu, se siente el corazón que parece que a uno se le va a salir, porque uno siente afuera la presencia demoníaca. Esto puede generar posesiones demoníacas, además de personas poseídas por Satanás. Salen esta noche para dañar, hasta secuestrar niños. Ese día 31, digamos, están preparando ese día 31, de día de Halloween, disfrazan a los niños de brujas, de lo que sea, para que ni cuenta se den y puedan ser niños para rituales satánicos. Por eso Satanás engaña al mundo, disfrazando a los niños de muchos sacrificios de humanos en diferentes partes de todo el mundo, porque esta celebración no solamente es aquí, esta celebración es en todo el mundo. Esta celebración es en todo el mundo, sacrificios a niños, animales. No creo yo que usted y yo estemos dispuestos a exponerlos. No creo que usted y yo estemos dispuestos a exponernos nosotros y exponer a nuestros hijos a entregarlos a Satanás, a entregarlos a Beelzebú, a entregarlos al dios de la herería. Fiestas paganas. Usted me puede decir a mí, pero mire, a mi hijo yo lo tiene que tomar el poder, la autoridad que el Señor le entregó, poner la autoridad ahí como hijo de Dios, como hija de Dios, y no solamente como hijo y hija de Dios, sino también como padre y madre de sus hijos, y mándele una carta al maestro y dígale, mi hijo y mi hija no puede participar de esta paganería porque nosotros no celebramos eso. Ese día o esa semana envíele una carta al maestro y escríbale ahí con poder y autoridad. Al usted y yo venir a Jesucristo, nosotros debemos de estar preparados para desligarlo de todo lo que tenga que ver con lo que no venga de la gloria de Dios. ¿Cómo fue el caso de los efesios? En Hechos 19, del 19, de monedas de plata, pero entregaron todo eso porque ellos se sorprendieron de ver el poder sobrenatural de Dios manifestarse. Ellos pudieron entender y comprender que es Beelzebú, el poder que les daba era un poder irreal, era un poder que no provenía de lo alto. ¿Y qué hicieron? Dice la palabra de Dios que ellos juntaron esos libros y los quemaron delante de todos. Cuando ellos calcularon el precio que tenían aquellos libros, resultó que el total dicen que era de casi 50,000 monedas de plata, pero a ellos no les importó, ellos las quemaron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el poder que tenían los apóstoles de echar fuera demonios, de manifestar la sanidad, los milagros, todo lo que ellos miraban, ellos sabían que no venía de Beelzebú, como los fariseos hipócritas estaban diciendo, porque los fariseos y los hipócritas estaban diciendo que ese poder venía de Beelzebú, cuando verdaderamente ese poder venía de Yahweh, venía del Dios Todopoderoso. Entonces podemos ver allí en Hechos 19, del 19 al 20, que dice, un buen número, dice, de los que practicaban las hechicerías, dice, juntaron sus libros en un montón y lo quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó el total de 50,000 monedas de plata. Era evidente el cambio generado por el evangelio en aquel lugar, que hacía que hasta los mismos hechiceros y los brujos y los santeros quemaran todos esos libros de brujería y paganería, porque ellos estaban viendo los milagros, las sanidades, las maravillas que el Señor estaba haciendo. Esto debió llamar mucho la atención de todas aquellas personas que estaban alrededor y provocó que se unieran más personas a la iglesia de Jesucristo, que se uniera más gente al remanente de la iglesia de Jesucristo. Se quemaron esos libros satánicos y esa fortuna que ellos tenían. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mesías. Dice, ¿qué dice? Se difundió. ¿Qué significa? Que al ver que los brujos hicieron eso, la gente se maravilló y la gente empezó a unirse a la iglesia de Jesucristo. Aquí vemos el poder de Pablo, porque fue el apóstol Pablo que se levanta con poder y autoridad, con dominio propio, hablando la verdad, con poder de lo alto. No solamente Pablo dicen que hacía milagros, sino que también él lo que hacía era buscar el arrepentimiento en esas personas, que eso es lo que debemos de hacer como iglesia de Cristo Jesús, predicar esta palabra para que venga el arrepentimiento. Es necesario que este mensaje le llegue no solamente a la iglesia, este mensaje le tiene que llegar a tu tío, a tu primo, a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo. Si tú amas las almas, tú le tienes que mandar este mensaje a todas las personas para que puedan entender y comprender lo profundo que hay detrás de esta paganería. Dice de que la gente venía y se arrepentía con un arrepentimiento genuino, acompañado de obras de fe. O sea, esa gente tenía arrepentimiento genuino y se llenaba de fe, porque podían ver los milagros, las sanidades, los prodigios y las señales del Señor, en las que dejaban las viejas prácticas
O sea, dejaban las viejas prácticas porque los brujos quemaban todo y se volvían a Jesús. Imagínense un brujo convirtiéndose a través del poder sobrenatural de Dios. Jesucristo quiere eso. Jesucristo quiere que nosotros vengamos y no participemos de esta paganería, pero que nos levantemos nosotros con poder y autoridad a hablar la verdad. Que dejemos nosotros la vana manera de vivir. Que si a mí me gustaba el carnaval, yo ya no voy a ir al carnaval. Que si a mí me gustaba ir a la bruja, al hechicero, al palotero, a ver el tarot, a andar masturbándome, a andar viendo pornografía, a andar haciendo hechicería, todo eso debemos de renunciar. Lo dice la palabra de Dios, que los pueblos van a perecer porque les ha faltado conocimiento. Dice la palabra de Dios, santa, bendita y verdadera, y cortante como espada de dos filos. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva, filos, penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego Oseas 4:6 dice que mi pueblo conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es importante, iglesia, que tú y yo nos conectemos con el Espíritu Santo de Dios y renunciemos a toda paganería. Y en este día vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude para que nosotros podamos apartarnos de toda paganería y de toda inmundicia. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos toda paganería, reprendemos toda celebración pagana, toda festividad que no provenga del Espíritu Santo de Dios. Reprendemos todo culto satánico que se esté levantando alrededor nuestro, toda festividad de carnaval. Ahora en el nombre de Jesús lo echamos fuera por el poder de la palabra. Cubrimos nuestras naciones, cubrimos, Espíritu Santo de Dios, Honduras, Ecuador, España, en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte, declaramos en el nombre de Jesús que el espíritu inmundo no entra a mi casa, que el espíritu de muerte, de perversidad, de lascivia, de fornicación, de adulterio, de lujuria no entra a mi casa. Por el poder de la palabra de Dios atamos todo demonio, atamos todo rito satánico, todo brujero, todo palotero que quiera venir en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Renunciamos a todo acto, toda perversidad que no provenga del cielo. Ahora en el nombre de Jesús declaramos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, que el Señor nos ha entregado la palabra bendita, que es viva, que es verdadera, que es cortante como espada de dos filos, para que penetre hasta nuestros tuétanos. Ahora en el nombre de Jesús declaramos por fe que ciertamente esta palabra yo la hago vida. Ahora en el nombre de Jesús destruyo, paralizo todo aquello que venga a contaminar a mi familia, a mi conocimiento, a mi sacerdocio, por el poder de la palabra. Ahora en el nombre de Jesús yo lo reprendo. Ahora en el nombre de Jesús yo declaro que a través de mi testimonio esta palabra se hace vida, y que yo empiezo a difundirla a través del Espíritu Santo a todo pueblo y a toda nación. Ahora en nombre de Jesús creemos que todo brujo, que todo hechicero empieza a quemar todo libro, empieza a cremar todo pacto satánico que haya hecho, así como dice la palabra de Dios en Hechos 19:20. En el nombre de Jesús, que los brujos, los hechiceros pudieron ver el poder sobrenatural de Dios y se arrepintieron y quemaron esos libros. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús que esto se cumple por fe. Ahora se desaparecen todo libro satánico, todo pacto con el diablo es muerto, es cancelado por el poder de la palabra de Dios. Ahora el enemigo suelta a todos aquellos familiares míos que estén en homosexualismo, en hechicería, en brujería, en palatorería, en fornicación, en adulterio. Por el poder de la palabra los declaramos apartados para uso exclusivo de Dios. Ahora en el nombre de Jesús declaramos que Yahweh es mi Dios, que Él es el Dios todopoderoso, que Él ahora reprende todo espíritu demoníaco, toda abominación de las regiones celestes. Ahora en el nombre de Jesús creemos por fe que el Señor reprende espíritus de muerte, de enfermedad y de miedo por el poder de la palabra. Amén y amén. Bendiciones, iglesia.
Damos gloria a Dios, damos honra por este día de habernos permitido compartir la palabra, el mensaje de Dios. Te pedimos que puedas compartir este mensaje con otros hermanos para que pueda ser un canal de bendición, tu familia y todos necesitamos saber la verdad de lo que hay oculto detrás del Halloween y detrás de esta paganería, detrás de estas festividades, detrás de estos carnavales. Es importante que nosotros entendamos como iglesia que no podemos participar de estas cosas. Ni tú ni yo podemos participar si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos nacidos de nuevo. Es porque Amén. Cristo Jesús habita en mí, porque el Espíritu Santo de Dios está en mí y nueva criatura de Dios soy en Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano, y te esperamos el próximo domingo. Amén y amén.